Gloria a Dios. Yo quiero leer en el libro de Primera de Juan, capítulo 2, versículo 1 y versículo 2, que dice: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis, y si alguno hubiera pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Gloria al Señor para siempre. Yo quiero hablar acerca de un tema que es la consecuencia o la realidad del pecado en la vida del hombre. El pecado es un tema muy serio. Hablar del pecado es hablar del motivo o lo que hizo que Dios Dios Padre enviara a su Hijo Jesús a la tierra para morir, hacerse cargo de las consecuencias del pecado en el Edén y pagar un precio de muerte, un precio impagable por nadie en la tierra. Quiero poner como especie de escáner al pecado. Quiero hacerle una resonancia magnética al tema del pecado. Que hablar del pecado es un tema profundo, serio. Hablar del pecado se requiere sinceridad, reconocer que todos somos pecadores. La Biblia dice que no hay hombre que viva y no peque. La Biblia dice: por cuanto todos pecaron, todos fueron destituidos de la gloria de Dios. Todos los hombres nacemos marcados y contaminados por el virus mortal del pecado. Es decir que hay religiones pues que tienen su conceptualización del pecado y lo distribuyen en ciertos renglones, y lo que van es cambiando rótulos, y parece ser que unos pecados son buenos y otros pecados no son tan malos, y así pecado es pecado, y la Biblia dice que la paga del pecado es la muerte y la condenación. Así que no hay ni mentiras piadosas, ni mentiras justificables delante de Dios. La mentira es algo que Dios aborrece, porque cuando nosotros mentimos nos estamos asociando, nos estamos pareciendo o estamos calcando el carácter de Satanás, que es el padre de la mentira. Entonces la mentira es una bomba, es un atentado contra la verdad. Pero siempre la verdad va a salir a la luz, por mucho que la mentira la tenga oculta, porque la verdad sale a la luz, porque la luz es su propia naturaleza. Pecado es pecado. El que se roba un peso es tan ladrón como el que se roba $1.000.000. Entonces tenemos que tener bien claro el concepto y la seriedad del pecado. Entonces minimizar el pecado y es un problema. De ahí que cuando se hable de pecado tenemos que ser precisos. Es una cuestión de un factor de precisión y de sinceridad. Eso es lo que quiero hablar hoy. Vamos a esto. Viendo al pecado, como le dije, poniéndole la lupa de la palabra, lo primero que yo veo que se manifiesta en la sociedad y que es un problema para el hombre poder tener relación con Dios es el pecado. El pecado, dice la Biblia en el libro de Isaías, que nos separa de Dios, porque Dios es un Dios santo y no tiene ninguna relación con el pecado. Inclusive dice la Biblia que el Señor vendrá por segunda vez sin relación con el pecado. Lo primero que tenemos que ver, y es lo que estamos enfrentando, es el pecado del materialismo y la avaricia. Vamos, Marcos capítulo 7, versículo 20 al 23, dice: lo que del hombre sale, eso contamina al hombre,
porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la insensatez. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. Es decir, que el hombre, el agente contaminante del hombre no está en el medio ambiente, está dentro de él. Entonces, avaricia, ¿qué es avaricia? Avaricia viene del latín avaritia y es un afán de poseer mucha riqueza por el solo placer de atesorarlas sin tener la intención de compartirlas con nadie. Con la palabra materialismo nos estamos refiriendo a su uso más corriente dentro del ambiente o del ámbito cristiano. Eso es, a saber, es una desmedida preocupación por los bienes materiales, su adquisición, su posesión, suponiendo que su patrimonio conforma lo más esencial de la vida del hombre, en detrimento a lo espiritual. Jesús dijo en Lucas 12:25, y le dijo: mirad, guardaos de la avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. También la avaricia atenta contra el sentido cristiano de la justicia social. Conceptos afines se expresan con las palabras avaricia y codicia. Avaricia, codicia, esos dos pecados son condenados de una manera frontal por la palabra de Dios. El hombre se vuelve materialista cuando cree 3 mentiras que el diablo les trae al corazón. Primero, que cada persona es dueña de lo que posee. Segundo, que la vida del hombre consiste en la abundancia de los bienes que posee. Y tercero, que el hombre puede disponer a su gusto de lo que posee, sea esto adquirido por herencia, por trabajo, por astucia, por capacidad, por viveza, por trampa, por engaño, etc. Estas mentiras son del diablo, y el diablo es el padre de mentiras, y han envuelto a los hombres, sobre todo en nuestro tiempo, en una carrera de la codicia y de la avaricia. Y el hombre está adormecido, está aletargado, está bajo un sopor y no tiene conciencia en cuanto a estos pecados por haber creído esas mentiras del diablo. El hombre no es dueño de nada. Todo le pertenece a Dios. La avaricia es la hija del egoísmo, es idolatría, según lo expresa Pablo a la iglesia de los Colosenses, es amor al dinero y raíz de todos los males, como lo dice 1 Timoteo 6:10, que la raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual, codiciándolo algunos, se desviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. La mentira, los sobornos, es producida por la avaricia, la injusticia, los robos, los pleitos, las enemistades. Según Pablo le aconseja a su discípulo Timoteo en la primera carta a Timoteo. Entonces, la codicia es el deseo desordenado de poseer cosas y de tener riquezas con el solo fin de satisfacer esas exigencias egoístas de la vida, según se nos señala en Mateo capítulo 13. Y Pablo dice en Efesios capítulo 5 que los avaros no pueden heredar el reino de Dios. El hombre tiene
un afán por poseer cosas. Por eso el enemigo explota eso. Él lo explota de una manera magistral. Eso fue lo que pasó con el rey Acab, el esposo de Jezabel. Él tenía sus palacios, tenía tierra. Él era el rey de Israel. Sin embargo, codició la era de Nabot y se la trató de cambiar. Como no se la cambió, se la trató de comprar, no se la vendió y entonces lo mandó a matar para quedarse con la tierra de este hombre. Y lo mataron, pero lo mataron defendiendo lo que Dios le había entregado. Dijo: líbreme Dios de yo entregarte a ti la heredad de mis padres. Hay principios innegociables. Hay cosas que tienen que ver con principios y los principios son intraficables. Nadie puede sobornar a una persona que está alimentada, que está fundamentado en principios de honor y de dignidad. Entonces el enemigo precisamente él sabe que hay un deseo desmedido dentro del hombre por hacerse notar. Por eso hay en la vidriera de las tiendas y en los centros comerciales cosas que el hombre desea, pero está detrás de una vidriera y tiene que pagar un precio. Y muchas veces tienen que sacrificar lo elemental de la vida por adquirir algo que viene siendo solo vanidad y cosa pasajera de la vida. Entonces, resumiendo, podemos decir específicamente que la avaricia, número 1, impide al hombre usar tranquilamente, con libertad, con gozo, los bienes que posee. Segundo, la avaricia convierte al hombre en un ser insensible y duro para con los semejantes. No tiene que ver con el que sufre, con el que carece, con el que no tiene aquellas cosas que a ellos le abundan, como pasó en Lucas capítulo 16 en el caso del rico y Lázaro. El rico tenía abundancia, todos los días hacía banquete con esplendidez y a la puerta de la casa del rico había un mendigo lleno de llagas llamado Lázaro que ansiaba saciarse con las migajas que caían de la mesa del rico. El rico se hizo insensible, es decir, que la avaricia convierte a las personas en seres sin corazón, que no se duele, que no tienen misericordia. La Biblia dice en el libro de los Salmos 41, bienaventurado el varón que piensa en el pobre, porque en el día malo le librará Jehová. Entonces, también lo hace esclavo del dinero. El dinero es como un caballo, es como un potro salvaje. Si tú no domas ese caballo salvaje te va a dominar a ti, te va a doblegar a ti. Es así. Hay gente que una cosa es tener dinero y otra cosa es que el dinero tenga a la gente. Eso fue lo que le pasó a Judas. Judas no tenía la bolsa lo tenía él y se lo llevó el diablo por eso. Lo hace caer en la idolatría. ¿Por qué? Porque la avaricia es idolatría. Hay gente que idolatra el carro que tiene, la ropa que tiene, los bienes que tiene, la casa que tiene. Como aquel hombre que dijo: oh, alma mía, gózate, muchos bienes has acumulado para muchos días. Es más, voy a tumbar estos graneros y voy a levantar unos mayores. Y oyó una voz que le dijo: necio, esta noche vienen por tu alma, te pedirán tu alma. ¿Qué dirás al que venga por tu alma? Era la muerte, era el mismo diablo. Era un idólatra de la abundancia y del tener. 5, lo atormenta con deseos insaciables de aumentar sus riquezas, impulsándolo a apoderarse incluso injustamente de los bienes ajenos. Eso fue lo que pasó con lo que acabo de decirle con Acab
que le puso el ojo y el corazón al bien ajeno, a un bien, a una era, a un terreno que le pertenecía a Nabot, y lo mató. Lo hace susceptible a los sobornos en la administración de la justicia. ¿Por qué? Porque cuando una persona que está representando la justicia, por la ambición al dinero, se venden y tuercen la justicia, dejan libre al culpable que tiene dinero y meten preso al culpable que no tiene dinero. Ese es el problema. Cuando los abogados estos corruptos, no son todos, porque hay abogados que son íntegros, mi esposa es abogada, y ellos le dicen a las personas, los que se mueven en el campo de derecho penal, le dicen: cuéntame tu verdad, que yo me encargo de contar tu mentira. Así es. Por eso hay gente culpable libre y hay inocentes presos. Gloria a Dios. Entonces lo lleva a traicionar a los suyos incluso y a oprimir a los débiles. Todo eso es producto de la avaricia. Y vemos gente ejerciendo gobierno sobre naciones donde los que viven bien son ellos, como en el caso de Cuba. Como en el caso de Cuba, los únicos que viven bien son ellos. Los arquitectos de la revolución cubana son los únicos que pueden vivir bien, comen bien, sus hijos estudian en las universidades de Europa, mientras el resto está allí, el cubano de a pie. Entonces, ese país se paralizó en el año de 1959. Era una isla próspera hasta que llegó la Revolución Cubana y ahí están. Carros del año 50 y los carros modernos que hay son del gobierno, los hoteles son del gobierno, las playas mejores son para los turistas. El pueblo no puede bañarse en las playas allí porque son para los turistas. Bendito sea el Señor para siempre. Todas estas son injusticias que Dios las está viendo. Y Dios le puso el vernier a todas esas injusticias. Y Dios va a llamar a juicio a toda esta gente. Ahora, esto también, lo octavo, es que lo lleva a escatimar o retrasar la paga de los jornaleros. Yo conozco empresarios que por no cumplir con sus compromisos con sus trabajadores, se declaran en quiebra para no cumplir con sus compromisos y se van del país. O hay otros que cierran esa empresa y abren otra con otro nombre. Entonces esas cosas se van manejando cuando el corazón no hay sensibilidad, no hay temor a Dios y se llenan de avaricia los hombres. La palabra de Dios nos orienta respondiendo de una manera clara a las tres mentiras básicas que el diablo le dice al hombre. Lucas capítulo 14 versículo 33 dice: así pues, cualquiera de vosotros que no renunciare a todo lo que posee no puede ser mi discípulo. Óigame, Jesucristo es dueño y Señor de todo lo que tenemos. Lucas 12:15 dice: y le dijo: mirad, guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste, no estriba en los bienes que posea. Hechos 20:35 dice: en todo os he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús, que dijo: más bienaventurado es dar que recibir. Gloria a Dios. Entonces, resumiendo la enseñanza bíblica, podemos decir que la voluntad de Dios es que trabajemos y prosperemos
honradamente, no para acumular para nosotros, sino para tener lo necesario, para tener con qué ayudar a los que padecen necesidades, los que tienen escasez, no anteponiendo nunca nuestros intereses a los del reino de Dios. Porque la Biblia dice, el que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Cuando estamos hablando del reino, el reino de Dios tiene que estar por encima de nuestros propios intereses. Vamos con otra. Hay otro pecado que es muy común y es la ira y el enojo. Efesios 4:31 dice, quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Óigame, ¿qué es el enojo? El enojo es una emoción violenta de carácter penoso, generalmente caracterizada en la Biblia como un gran pecado. La Biblia lo llama en Mateo capítulo 5, versículo 21 en adelante. Dice, oíste que fue dicho a los antiguos, no matarás. Mas yo digo que cualquiera que se enoja contra su hermano será culpado de juicio. Eso lo dice la Biblia. Entonces la Biblia ve a la ira y al enojo como un pecado muy grande. Aunque algunas veces esa ira, ese enojo es ocasionada espontáneamente con justo motivo, porque hay veces que alguien te hace enfadar, alguien hace lo que a ti te enfadó, pero por eso es que la Biblia dice, iraos pero no pequéis. ¿Qué significa eso? Que la Biblia dice que en la ira del hombre no obra la justicia de Dios. ¿Qué quiere decir esto? Que Dios no te justifica de que te aires. Pero como Dios sabe que somos carne, dice, airaos pero no pequéis. Todo el mundo se enoja. ¿Quién no amanece con los cables calientes? ¿Quién no amanece con el español, el indio y el africano revuelto? Todo el mundo. Pero ahí donde tú tienes que bregar. Cuando amaneces así, tú no puedes salir a la calle. Tú tienes que bregar con eso porque vas a hacerle daño a alguien. Y después vas a tener que venir con la cabeza agacha a pedir perdón. Tenemos que tener cuidado. Y por lo menos cuando una persona está molesta, usted no puede tratar de reconvenirla, de hacerla recapacitar. Por eso es que si usted va a buscar a alguien que está molesto, usted tiene que esperar el mejor momento. Si su esposo llegó del trabajo y usted va a esperar que llegue abriendo la puerta, le va a armar un zafarrancho, hermano, se va a armar el Golfo Pérsico. La Biblia dice que la mujer sabia edifica su casa. La palabra de Dios dice que la blanda palabra apaga la ira, pero la palabra áspera aumenta el furor. Efesios 4:26 dice, airaos, pero no pequéis. No te está dando licencia a Dios para que te aire. Simplemente no le des lugar a la ira, porque generalmente la ira te va a llevar a un nivel mayor de enojo y muchos terminan asesinando a alguien o haciendo algo que se van a arrepentir toda la vida. Este es mi consejo. En este caso, Pablo advierte sobre el peligro de pasarse fácilmente a lo injusto y pecaminoso. El enojo es una obra de la carne. Es un impulso o un hábito que procede de la vieja naturaleza, de la naturaleza caída, de la vieja manera de vivir, del cual nosotros, dice Pablo, que debemos despojarnos. El enojo es dañino. La gente por el enojo coge una úlcera, una gastritis, le dan reflujo, no puede dormir, tiene que estar tomando Valium y porquería para dormir. Cuando tú tienes paz, cuando tú puedes pegar tu cabeza de la almohada y puedes cerrar los ojos y Dios te da el descanso. Pero el que anda enojado sufre de insomnio, nunca tiene paz, habla solo, termina hablando solo, es áspero porque anda enojado. Tiene que tener cuidado. Bendito sea el Señor. Entonces, el enojo es dañino porque es la matriz o es la incubadora que va a producir en contiendas, ofensas,
griterías, blasfemias, palabras. La Biblia dice que hay palabras que son como golpes de espada. Cuando usted está enojado, su lengua se puede convertir en una espada aguda que va a herir a los hijos, va a herir al esposo, va a herir a la esposa, va a herir a alguien. Tiene que tener mucho cuidado. Entonces eso va a producir pleito, contiendas, divisiones, enemistades, homicidios y hasta suicidios. Entonces es un pecado que atenta contra el amor al prójimo. Y Cristo denuncia la ira y el enojo como un pecado digno de juicio. Hay 4 pasos básicos para liberarse de ese demonio del enojo. Lo que pasa es que la gente ve el enojo como un estado de ánimo y no como un demonio. Bendito sea el Señor. 4 pasos para liberarnos del enojo. Primero, despojarnos del viejo hombre con sus hechos y revestirnos del nuevo hombre, tener una nueva naturaleza. Segundo, hacer morir por el Espíritu Santo las obras de la carne. ¿Por qué? Porque el hombre espiritual se alimenta de cosas espirituales, de frutos espirituales, pero el hombre, la carne, se alimenta de las obras de la carne, que son pecados contra Dios. Tercero, cada vez que incurrimos en este pecado del enojo, debemos confesarlo sin dejar pasar el tiempo. La Biblia dice, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. ¿Qué quiere decir eso? Que usted no puede dejar que pase tiempo sin pedir perdón. No se ponga el sol. Hay gente que se le pone el sol, se le pone la luna, se le pone la osa mayor, la osa menor y todas las constelaciones que hay en el cielo y nunca se reconcilia, nunca pide perdón. Tiene que tener cuidado, porque si tú te mueras en pecado así de odio y de enojo y de ira, te vas al infierno, porque sin paz y sin santidad nadie verá al Señor. Cuarto, debemos reconciliarnos con la persona afectada y también tenemos que reconciliarnos con Dios. De otro modo, dice la Biblia que nuestra comunión con Dios y nuestras oraciones son estorbadas. Entonces, la actitud que le corresponde al cristiano ante esta alternativa es no olvidar que el fruto del Espíritu es amor, paz, benignidad, bondad, templanza, mansedumbre, fe. El Espíritu Santo opera en nosotros transformando nuestro carácter. ¿Para qué? Para convertirnos semejantes a Cristo. Él nos hace pacientes, nos vuelve amables, nos vuelve benignos, gentiles. Frente a injusticias, nosotros debemos reaccionar con sabiduría, con dominio propio, con amor, con tolerancia. Eso es lo que el Señor nos recomienda. Lo tercero, que yo veo con mucha frecuencia como pecado, y le estoy poniendo un escáner ahora a esto, es el vocabulario sucio, las palabras soeces, ese vocabulario perverso. Lucas 6, 43, 45 dice así: no es buen árbol el que da malos frutos, ni árbol malo el que da buen fruto. Porque cada árbol se conoce por su fruto, pues no se cosechan higos de los espinos, ni de las zarzas se vendimian uvas. El hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo, porque de la abundancia del corazón de eso habla la boca. El habla es una facultad distintiva del ser humano. ¿Qué quiero decir? Cuando una persona habla, va a identificar lo que esa persona es. Es la expresión de nuestro espíritu, la capacidad de hablar. Con el habla nosotros expresamos nuestras reacciones, nuestros sentimientos, nuestras emociones, nuestras ideas, nuestros deseos, nuestros pensamientos. El modo y el tono con que hablamos
normalmente reflejan nuestro estado de ánimo. El estado de nuestro ser interior es reflejado o es identificado con el tono en que hablamos y la forma en que hablamos. Y digo normalmente porque algunas veces solemos hablar fingidamente, porque hay gente que andan enojada y hablan como que si fueran la abuelita de Caperucita Roja, porque disimulan magistralmente, artísticamente, su sentimiento verdadero. Porque el hablar es nuestra expresión más esencial de la vida. La mayoría de los pecados que cometemos, lo cometemos con la boca, con lo que decimos, el chisme, la mentira. Usamos la boca para decir lo malo, para darle un mal uso a un instrumento que Dios nos dio para que habláramos bendición y habláramos verdad. Y en muchos otros casos acompañamos nuestras palabras con una explosión verbal. El decaimiento moral y digamos espiritual que presenta esta generación se hace muy evidente por la forma corriente de hablar. Mire cómo habla la gente. Hay gente que dice 1000 barbaridades para después decirte hola. Y entonces sueltan de esas culebras de la más pesada y de la más fea, de la más venenosa por la boca. Gloria al Señor. Entonces, el vocabulario usado hoy en día, tanto por hombres como por mujeres, e incluso por niños, es un síntoma inconfundible del deterioro moral y del deterioro, del decaimiento de las buenas costumbres y de la pureza del espíritu. Yo he visto niños hablando palabras tan asquerosas que yo nunca las había oído, porque ese es el ambiente donde ellos se desarrollan. No pueden hablar bien cuando tienen los maestros del mal dentro de su casa. Cuando vemos esas músicas asquerosas, esas letras, si se le puede llamar letras, a esas asquerosidades, esa música urbana, que lo que es un insulto a la dignidad humana y a la inteligencia del hombre racional. Una persona inteligente no puede oír esa basura. Yo no puedo creer que un médico, un abogado que trabaja en la excelencia, va a estar oyendo esa basura. Entonces, al mismo tiempo, el vocabulario es un testimonio elocuente de lo que impera en el interior de los hombres, dentro del corazón, y la insolencia, lo soez, la irreverencia, la agresividad verbal. Eso denota el decaimiento moral en que está esta generación que estamos viviendo. Lo vacío. Y como están vacíos, se llenan de cualquier basura. Entonces vamos a considerar ahora algunos de los pecados más comunes que cometemos con la boca, de los cuales debemos arrepentirnos, desecharlo definitivamente de nuestro vocabulario. Vamos a ver, blasfemias, óigame bien, blasfemias, insultos, malas palabras, groserías, ya sea contra Dios o contra nuestro prójimo, o simplemente proferirlas sin dirigírselas a nadie. A veces hasta a modo de saludo, la gente se saluda con una mala palabra, rayándose a la mamá y diciéndose cosas espantosas. Pablo dice en 1 Corintios 5:11 que el malediciente debe ser cortado de la comunión de la iglesia. Segundo, conversaciones, cuentos y chistes colorados, vulgares, obscenos, palabras deshonestas. Dice la Biblia en Efesios 5:3, ni aún se nombre entre vosotros como conviene a santos. Usted como cristiano no puede estar riéndose de un chiste colorado. Las malas conversaciones corrompen la buena costumbre. Tercero, ofensas, expresiones hirientes,
palabras ásperas y griterías, etc. La Biblia dice en Santiago 3:2 que si alguno no ofende en palabra, este es un varón perfecto. 4, burlas, escarnios, sarcasmos. Entonces pocos son los que tienen conocimiento de que la burla debe ser desechada del pueblo de Dios. No podemos burlarnos del hermano cuando canta y se le salió un gallo. Cuando alguien iba a hablar de Pedro y dijo fue Pablo. No podemos burlarnos por la ropa que cargue alguien, por la manera del color de la piel. No podemos burlarnos de la gente. Tenemos que aprender a respetar al ser humano como el reflejo del mismo Dios sobre la tierra, porque el hombre fue hecho a la imagen de Dios. Tenemos que tener cuidado. La burla es dañina. La burla traumatiza a la gente. Ese bullying que se hacen en los colegios, en el liceo, en la universidad, hasta en la iglesia. Y por eso usted ve en Estados Unidos que una persona cansada del bullying cogen un fusil y ametrallan a medio mundo y después se suicidan por el bullying. La Biblia dice que en los últimos días vendrían burladores, que son hijos del diablo. Los que se burlan de otros son hijos del diablo. Bendito sea el Señor. Entonces la burla es dañina y no fluye del Espíritu Santo, sino que es una obra de la carne, es una obra insuflada por el mismo infierno. ¿Por qué? Porque no brota del amor, no brota de la misericordia para con la persona de la cual tú te estás riendo. Tú no te puedes reír de tu prójimo, no te burles de nadie. Gloria a Dios para siempre. Si alguien lo está haciendo mal, enséñalo. ¿Por qué? Porque al hacerlo, el espíritu se apaga en nosotros. Cuando tú eres un burlador, cuando tú te burlas, eres un burlista. El Espíritu Santo se apaga, se contrita, se entristece el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque dañamos a la persona afectada y entonces comienza el enemigo, el diablo, a dibujarnos un panorama de que somos mejores que alguien, cuando es mentira. Nadie es mejor que nadie. Gloria a Dios para siempre. Gloria a Dios. Lo quinto, chistes, murmuraciones, detracciones, calumnias. Todo eso son pecados que cometemos con la boca, con la lengua. Por lo menos chisme. ¿Qué es el chisme? Es habladuría, es un cuento, es una noticia, ya sea cierta o sea falsa, con que se intenta enemistar a unos con otros. Murmuraciones es conversar, es una conversación en perjuicio de alguien que está ausente. Porque generalmente los murmuradores son traicioneros y son cobardes. Detracciones. ¿Qué es detracciones? Es una conversación denigrante que resta el honor o el buen nombre de otra persona. O sea, en otras palabras, es desacreditar, deteriorar la imagen de alguien. Calumnia es una acusación falsa y maliciosa hecha con propósito de causar daño en la persona. Vilipendiar a alguien, quise decir. Entonces, estos cuatro, términos, aunque son similares, no son iguales. Todos proceden del mismo espíritu, que es hacer daño al prójimo. Proceden del diablo, proceden de la carne, ya sea que estemos conscientes o que no estemos conscientes al hacerlo. Es pecado que atenta contra la vida de otros. Nosotros no solamente Dios nos prohíbe hacerlo, también nos prohíbe escucharlo. Tenemos que tener cuidado porque nuestros oídos no son basureros ni zafacones del diablo. Gloria a Dios para siempre. Sexto, quejas, rezongos, protestas, lamentaciones. Las quejas es una de las más dominantes notas del vocabulario humano. La gente vive quejándose. Dios dice que no debemos quejarnos, debemos dar gracias a Dios por todo, bendito sea Dios. Entonces, cualquier razón que se tenga, valedera o no, es ocasión para quejarnos. La gente se queja
por todo. Si llueve, se queja por la lluvia. Si no llueve, se queja porque no ha llovido. Es una cosa impresionante. Cuando algo sale mal, entonces nos quejamos. Cuando la persona debería más bien considerar por qué salió mal algo y aplicar la sabiduría de Dios para corregirla. Entonces, esas quejas, la Biblia dice que por las quejas Dios hizo que el pueblo de Israel que salió de Egipto con señales y prodigios no pudieron entrar en la tierra prometida por haberse quejado, por haber murmurado contra Dios y contra Moisés. Había aguas amargas, quejaron, porque estaban amargas las aguas. Llega un momento que todas las aguas no van a ser dulces, toda la vida no va a ser dulce. Hay momentos en la vida en la cual van a haber tramos en la cual tendremos que tomar algún sorbo amargo de la vida. Y no podemos quejarnos, tenemos que darle gloria a Dios por todo, porque todas las cosas nos ayudan para fortalecer el carácter y para formar el hombre que Dios quiere dentro de nosotros. Bendito sea el Señor. La queja refleja la derrota interior ante las situaciones que se nos presentan en la vida. Una persona que se queja ya está derrotada. Lejos de solucionar nuestros problemas, se agigantan los problemas, crecen. O sea, digamos que la queja es como la levadura sobre la harina, hace que crezca. Produce depresión y desanima a la gente, apaga el Espíritu de Dios dentro de nosotros y nos hace perder el gozo y nos hace perder la fe. Dios nos afirma en Romanos 8:28 que todas las cosas nos ayudan a bien a todos aquellos que son llamados y son amados por Dios. Entonces debemos siempre dar gracias a Dios por todo. Bendito sea el Señor. Entonces todo lo que digamos debe ser para edificación. Efesios 4:29 dice: ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Entonces, el contenido, el tono y el espíritu con que nosotros hablamos debe edificar al que nos oye, cualquiera que sea el tema sobre el cual nosotros estamos hablando. Toda conversación debe ser hecha en el nombre del Señor Jesús. Colosenses 3:17 dice: y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Alabado sea el Señor. Todo lo que digamos debe ser dicho con gracia. Eso lo dice Colosenses 4:6. Sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo responder a cada uno. Una comida simple a mí no me gusta. Una palabra dicha con gracia es mejor recibida por los demás. Cuando usted habla con gracia. Entonces la clave para tener gracia es ser humilde. Una persona que no es humilde no puede hablar con gracia. Y Dios le da gracia a los humildes. Por eso se le llama humilde. Entonces la nota dominante de nuestras conversaciones ha de ser siempre la fe. Ante toda circunstancia, aún en esas más difíciles, más dolorosas, esa nota de fe siempre debe estar presente en nuestra boca, en nuestras conversaciones. No una expresión religiosa o una expresión superficial, sintética. No es una apariencia, sino una esencia, una convicción profunda en nuestro espíritu, en nuestro ser interior. Entonces, el tono de nuestras palabras revela si estamos por encima o por debajo de la circunstancia. Revela si hay victoria o si hay derrota en nuestro interior. Entonces, y concluyo con esto. Hubo un empresario que fabricaba zapatos y mandó 2 vendedores estrellas a una isla. Y cuando ellos llegaron a la isla,
uno vio que ninguno en la isla usaba zapatos y llamó al jefe. Le dijo, no, mándame a buscar aquí, estos son unos salvajes, esos no usan zapatos. ¿Y qué voy a hacer yo aquí? Aquí, ¿quién me va a comprar un zapato? Ellos no les gusta usar zapatos. Entonces llegó el otro y llamó al jefe. Le dijo, mándeme un container de zapatos porque aquí nadie usa zapatos. Esta es la ocasión que tenemos para que ellos usen zapatos. No usan zapatos, vamos a vendérselos nosotros. Es una persona que tiene una mentalidad que aprovecha las circunstancias, que no se deja derrotar por lo que ve y por lo que oye, sino que dentro de él hay un impulsor de éxito, un impulsor de gloria, porque sabemos que el que está con nosotros es más poderoso que el que está en el mundo. Y cuando una persona está con Dios, la gracia de Dios está en él y Dios va a abrir puertas, va a cambiar corazones. Y por eso este tema que yo he traído en este día es precisamente porque tengo una gran preocupación por la manera como la gente habla, como la gente utiliza palabras denigrantes, soeces, hasta vergonzosas, hasta por los medios de comunicación. Y eso es una cosa horrible. Por eso debemos rescatar lo poco que queda en la sociedad, que lo asocia con Dios, lo asocia con lo bueno. Tenemos que cultivar los valores. Los muchachos, usted los manda al colegio, allá le dan letras, le dan enseñanza, pero no le dan la educación. La educación tiene que dársela a usted en su casa. Los muchachos tienen que salir educados desde su casa. En su casa tiene que haber esa matriz de formación de la educación para la vida de todos los hijos. Los padres tienen que ser los dispensadores de la buena educación de nuestros hijos. Entonces este es mi consejo en esta hora. Oye cómo hablan tus hijos. Pon atención a la música y las letras que tus hijos oyen. Pon atención a la forma como la gente se expresa. La forma como bailan. Vi en estos días con dolor en un kinder, había una fiesta de niños y las niñas se ponían de espalda con la pared y empezaban a remenearse como una serpiente. Y la maestra o la mamá le decía, dale, menéate más, dale el meneo, que no sé qué. A un niño, ese es el problema. Porque la sociedad más grande está dentro de la casa. Tenemos que aprender. Tenemos que enseñarle valores a nuestros hijos, a los niños, o vamos a ir rumbo al despeñadero, o esto se lo llevó quien lo trajo. Tú y yo somos los responsables de detener esta generación del precipicio y del suicidio en el cual van caminando. Vamos a orar. Padre, yo te doy gracias por este tiempo que nos has dado. Señor, yo te pido, Señor, que esta palabra a alguien le haya hablado y que ese padre cambie la forma de hablar y que esa madre cambie su manera de hablar delante de sus hijos, para que sus hijos sean respetuosos, para que sus hijos tengan un espejo moral en donde mirarse y tengan una formaleta que puedan usar como patrón y modelo a seguir. Por eso yo te pido en esta hora que tu Espíritu Santo inunde los corazones y pueda traer esa revelación del carácter de Cristo y de la revelación de la santidad de Dios. Y que en los hogares se hable la palabra para que la palabra limpie y santifique a los que oyen la palabra santa de Dios. En el nombre de Jesús te damos gracias, Señor. Amén. Que Dios me lo bendiga y que Dios me lo guarde. Será hasta otro programa, Restaurando el Altar de Dios, con el Ministerio Cetro de Dios Internacional. Dios le bendiga.